Bienvenidos, amigos. Mientras el sábado publicaba el anterior vídeo sobre lo que podía ocurrir a continuación en el frente, empezaba a surgir información sobre lo que ya había ocurrido, como de costumbre, al menos 2 días antes. Como imaginaba, las tropas ucranianas abandonaron toda la zona de la ciudad de Lysychansk y sus alrededores, y se retiraron a la siguiente línea defensiva, que girará en torno a Siversk y Bakhmut. Y como también era previsible, en el caldero de Lysychansk, lamentablemente, un buen número de lavadoras han caído en manos rusas. Ningún soldado ucraniano ha sido rodeado. En esta zona se estima que había en torno a 30.000 soldados rusos contra 10.000 ucranianos. Realmente, a excepción de en la zona de Zolote, donde por lo menos se dio la sensación que el ejército ruso intentaba rodear a tropas ucranianas, aquí ni se ha llegado a intentar. Este aparente avance ruso acelerado en torno a la ciudad de Lysychansk se ha producido por el abandono de las posiciones por parte ucraniana. Los rusos han avanzado sin ninguna resistencia. Y como ya había dicho, si en 4 meses los rusos no han rodeado ni a 500 soldados ucranianos, creo que ni a 100, ya no creo que ocurra. Con la toma de Lysychansk, Rusia, después de 4 meses, finalmente ha ocupado la provincia de Lugansk. Yo aconsejaría, o por lo menos es lo que yo hago, a mirar siempre a medio y largo plazo. A corto plazo, las ciudades de Severodonetsk y de Lysychansk pueden parecer victorias por un lado o derrotas por otro, pero desde el punto de vista militar no tendrá ningún efecto determinante para el conflicto. El mayor beneficio ruso, desde una visión estrictamente militar de la retirada forzada de las tropas ucranianas de Lysychansk, es que el ejército ruso se ha librado de una zona defensiva que, como en Severodonetsk, el ejército ruso hubiese tenido que combatir calle por calle durante prácticamente otro mes entero. Zolote, Lysychansk o Mariupol son apenas terreno. No son objetivos estratégicos que van a cambiar el curso del conflicto, ni hoy, ni en 10 años. Son objetivos políticos, ya que tras el fracaso de intentar derrocar al gobierno de Ucrania, la llamada segunda fase tiene el único objetivo, político, de lavar la cara de una fracasada operación especial. Mariupol era una ciudad con 4 veces más población que Lysychansk, y además portuaria, y su toma ha debilitado al ejército ucraniano, ¿o ha hecho que el ejército ruso avance más rápido en el Donbass? La ocupación de Lysychansk, como del Oblast de Lugansk, son objetivos políticos, no van a ayudar directamente al ejército ruso. Si el ejército ruso no puede rodear y destruir al ejército ucraniano, si solo lo hace retroceder, el conflicto puede extenderse durante años. El ejército ruso solo empuja al ejército ucraniano, mientras ambos se desgastan. El gran objetivo estratégico del Kremlin era tener a Kiev y a toda Ucrania bajo la esfera rusa, objetivo que previsiblemente ya ha perdido para siempre. Ahora, Rusia, incapaz de ocupar toda Ucrania, ni de destruir al ejército ucraniano, pretende ocupar territorio y esperar por una mesa de negociación favorable. En el supuesto caso que ni Ucrania, ni Europa, ni Estados Unidos se rindieran, no habría mesa de negociación, y Rusia tendría que pasar años con gran parte de su ejército defendiendo los territorios invadidos. Quizás el mayor beneficio a corto plazo para el ejército ucraniano de este desenlace es que en lugar de necesitar cubrir un frente más extenso y cuyos flancos estaban expuestos, todas las tropas, que han podido retirarse tranquilamente, podrán formar un frente menos extenso y, sobre todo, donde ahora no tendrán los flancos tan expuestos. El nuevo frente, sin duda, girará entre las localidades de Siversk y Bakhmut. En esta línea hay fuertes posiciones defensivas establecidas por el ejército ucraniano, y detrás de esta, donde hay colinas, hay artillería ucraniana. A corto y medio plazo, lo más interesante, cuando empiecen las ofensivas rusas contra estas defensas, será ver si el avance ruso continúa igual de lento, si se ralentiza aún más, o si al contrario, se acelera. Dependiendo de la velocidad del avance ruso, podremos saber las capacidades de ataque de unos y las capacidades defensivas de los otros. También veremos si el ejército ruso realiza alguna tentativa de atacar Sloviansk y Kramatorsk, otras 2 zonas fuertemente defensivas, desde Izium o Liman, 2 frentes en el que el ejército ruso permanece inactivo hace semanas. Como la escala del frente de Lugansk es tan pequeña, los avances parecen ser dignas batallas de antaño, pero en todo el mes de junio, el ejército ruso ha capturado el 0,3% del territorio ucraniano. Por curiosidad, a este ritmo, el ejército ruso tardaría 22 años en ocupar toda Ucrania. ¡Ay, aquellos viejos comentarios que recibía! Es que Estados Unidos tardó no sé cuánto en ocupar no sé qué.
A largo plazo, aquí es lo que más me intriga de todo, creo que es donde se decidirá el conflicto, políticamente. Las economías de la Unión Europea y de Estados Unidos son casi 30 veces la del gigante ruso de papel. Empiezan a salir las primeras noticias de que Rusia, encubiertamente, está movilizando al país parcialmente para una economía en tiempos de guerra. Me imagino que porque sospechan que la supuesta operación especial durará años. Una guerra, por encima de todo, es dinero. En una guerra estancada durante años en Ucrania, donde gran parte del ejército ruso tendría que estar permanentemente ocupando los territorios, antes que la economía europea o estadounidense resquebrajaran, lo haría muchísimo antes la economía rusa. Es cuestión de tiempo que las sanciones afecten a la economía rusa. Y si bien el corte de gas o petróleo ruso puede afectar a Europa, mirad los números, también es dinero que dejará de entrar en Rusia por su venta. ¿Europa tiene dinero para comprar gas y petróleo de otro país? Rusia puede buscar y sustituir otros compradores que representan casi el 50% de la economía de todo el país. China, por ejemplo, ni siquiera necesita de tales cantidades de gas. Lysychansk es un peón de una partida de ajedrez. El Oblast de Lugansk es un objetivo político. A corto o medio plazo, la velocidad del avance ruso será el indicativo del estado tanto del ejército ruso como del ucraniano. Y a largo plazo, que es realmente donde se decidirá el conflicto, y lo hará políticamente, esperemos que los políticos, como hacen de vez en cuando, tomen la decisión correcta. Por si sirve de curiosidad, ya llevo la mitad de mi vida adulta viviendo en una de las economías más fuertes de Latinoamérica, donde el PIB es incluso mayor que el ruso, y la inflación, que no la había, se nota desde el primer día del conflicto en Ucrania. Además, es uno de los mayores productores de petróleo del mundo, de empresa estatal, y a pesar de ello, el precio de combustible está por las nubes. Este conflicto de Putin afecta y afectará a todos, hasta en el último pueblecito del interior de Bolivia, con todo el cariño para los bolivianos que estáis escuchándome. En Europa o Estados Unidos, que tampoco había inflación, ya la hay. Imaginad cómo será la situación en países donde la inflación es perpetua a décadas. O peor aún, en Rusia, un país en guerra, aislado, cuya economía está repleta de sanciones y donde sus soldados se quedan sorprendidos por la cantidad de electrodomésticos que hay en Ucrania, uno de los países más pobres de Europa. No hay que ser economista para saber que el mayor problema no es la subida de precios. El mayor problema es no tener suficiente dinero. A largo plazo, si se apoya a Ucrania, ¿quién ganaría la guerra económica? ¿Rusia, con 10 veces menos PIB que la Unión Europea? ¿O con hasta casi 30 veces menos que la Unión Europea y Estados Unidos juntos? Por si alguien no se ha dado cuenta, China ni financia ni financiará la guerra de Putin. Se beneficia de ella, eso sí. ¿Cuántos años podrá financiar Rusia gran parte de su ejército defendiendo los territorios ucranianos invadidos? Territorios que está pagando caro para ocupar y que solo tienen valor político para salvaguardar la bochornosa operación especial de Putin, que ya ha fracasado hace tiempo, ya que Zelensky continúa y continuará en Kiev, y ese sí era el gran objetivo militar, político y estratégico. Iremos acompañando el desarrollo del conflicto,
pero con un ejército ruso que parece completamente incapaz de destruir al ejército ucraniano, que se retira con comodidad de cualquier situación comprometida. Mi gran intriga, a largo plazo, será ver cuánto tiempo aguanta Rusia ocupando territorio extranjero, aunque esto dependerá de los políticos y de la economía, también la rusa. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.